Un estudiante reprueba un examen, recibe una calificación roja. Esa nota es la consecuencia de su error. Igual que la herida en la rodilla es la consecuencia de la caída. La nota roja no es el problema. El verdadero problema es que la escuela entrega la calificación y no vuelve a mirar al estudiante. Imaginemos un proyecto de ciencias. Un estudiante diseña un experimento para medir la velocidad de caída de los objetos, pero sus resultados no coinciden con la teoría. En cambio, le pregunta ¿por qué te equivocaste? ¿Qué variable no consideraste? No se aprende a pesar del error, sino gracias a él. Un estudiante de arquitectura que presenta su proyecto final. Ha trabajado durante meses. El jurado lo critica duramente. La estructura no es viable. El estudiante sale de la sala derrotado. Quiere abandonar la carrera. Hemos hablado de la herida de sentido, del silencio pedagógico, de la alfabetización emocional, de la libertad interior, del reencantamiento del conocimiento y hoy del fracaso. La vida nos enseña que el error es el único camino hacia la sabiduría, porque el ser humano no es libre porque nunca fracasa, es libre porque sabe qué hacer con su fracaso. ¡Ay! Levántate, no pasa nada. ¿Qué aprendiste? Ese sonido lo hemos escuchado todos. Un niño que se cae, llora. Un adulto lo levanta, lo limpia, lo consuela. Pero la mejor respuesta que he oído es una pregunta. ¿Qué aprendiste? Porque esa pregunta transforma la caída en lección. El rasguño en la rodilla no es un fracaso, es una experiencia. Y si el niño aprende a responder, habrá dado un paso más hacia la sabiduría. Hoy cerramos la primera temporada de Anamnesis. Hemos hablado de educación, de libertad interior, de asombro, de encuentro, de tecnología y conciencia. Y hoy vamos a hablar de lo que la escuela siempre ha evitado: el fracaso, el límite, la caída. Mi nombre es Roberto Dávila y esto es Anamnesis, un espacio para recordar lo que somos, para pensar en tiempos de ruido. Hoy vamos a defender una tesis que puede sonar contraintuitiva: que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro. Que la escuela nos ha enseñado mal al castigar el error. Y que aprender a caer es quizás la lección más importante de la vida. En el programa anterior se habló sobre el reencantamiento del conocimiento, del asombro como motor del aprendizaje. Dijimos que sin asombro, el conocimiento se marchita. Pero el asombro no basta, porque en el camino del aprendizaje no todo es maravilla. También hay tropiezos, errores y fracasos. Y si no aprendemos a integrarlos, el asombro se convierte en frustración. Por eso, si te perdiste el programa anterior, te invito a buscarlo en el canal. Se titula El reencantamiento del conocimiento. Te prometo que entenderás por qué el asombro y el fracaso son dos caras de la misma moneda. Y ahora sí, hablemos de caer y levantarse. Vamos a empezar con un diagnóstico duro. El sistema educativo occidental ha operado durante siglos bajo una premisa equivocada: evitar el error a toda costa. El fracaso no es visto como un evento formativo, sino como una marca de deficiencia, una mancha en el expediente, una vergüenza que ocultar. Un estudiante reprueba un examen, recibe una calificación roja. Esa nota es la consecuencia de su error.
Igual que la herida en la rodilla es la consecuencia de la caída. La nota roja no es el problema, es el reflejo objetivo de que algo en el proceso no funcionó. El alumno no estudió lo suficiente, o no entendió un concepto, o no practicó como debía, y eso tiene una consecuencia. El verdadero problema no es la nota. El verdadero problema es que la escuela a menudo entrega la calificación y no vuelve a mirar al estudiante. No le ofrece una conversación, no le pregunta qué pasó, dónde te equivocaste, qué puedes hacer diferente para la próxima vez. La nota roja se convierte en un punto final, no en el inicio de un proceso de reflexión. ¿Y lo peor? El estudiante aprende que equivocarse es peligroso, que la nota baja es un castigo, no una señal, que es mejor no arriesgarse, no intentar algo nuevo o no salirse del guión. Así, la seguridad se convierte en mediocridad y el fracaso, que podría ser el mejor maestro, se vuelve un trauma. Cuando la evaluación va acompañada de diálogo, de análisis, de retroalimentación, entonces la nota roja deja de ser un estigma y se convierte en lo que debe ser. Una señal que indica un límite, un obstáculo, pero también una oportunidad para crecer. Como la herida en la rodilla del niño, duele, pero enseña. El primer gran pensador que nos ayuda a entender esta pedagogía es Paulo Freire. Él nos habló de la educación bancaria. El profesor deposita conocimientos, el alumno almacena y repite. El error en ese modelo es una falla del depósito. Pero Freire propuso lo contrario. Una educación liberadora basada en la praxis, que es reflexión y acción. Y el error es el momento clave de esa praxis, porque cuando algo falla, el estudiante se ve obligado a detenerse, a reevaluar su método, a dialogar con otros y a buscar nuevas soluciones. Imaginemos un proyecto de ciencias. Un estudiante diseña un experimento para medir la velocidad de caída de los objetos, pero sus resultados no coinciden con la teoría. ¿Qué es lo que hace? El enfoque bancario se frustra, se siente un fracasado, quizás copia los datos de otro. En el enfoque liberador, en cambio, le pregunta ¿por qué te equivocaste? ¿Qué variable no consideraste? ¿La altura? ¿La resistencia del aire? Ese proceso de corrección es el núcleo de la praxis freireriana. No se aprende a pesar del error, sino gracias a él. El educador, en este paradigma, no es un juez que señala fallas. Es un facilitador que ayuda al estudiante a leer críticamente su propio fracaso, a convertir el error en pregunta, la pregunta en investigación y la investigación en aprendizaje. La segunda pensadora que nos ilumina es Martha Nussbaum. Ella ha trabajado extensamente sobre las emociones y la vulnerabilidad. Ella sostiene que las emociones no son meros impulsos irracionales, sino juicios evaluativos sobre aquello que es importante para nuestra vida y que escapa a nuestro control. Aceptar la vulnerabilidad es, por tanto, aceptar que estamos expuestos a la pérdida, al fracaso, al dolor. No es una debilidad, es una condición de la existencia humana. La pedagogía del límite introduce la contingencia en el aula. Enseña que la seguridad total es una ilusión y que la vida exige coraje moral y emocional. Imaginemos a un joven deportista. Entrena durante años para una final. Llega el día, compite, pierde por décimas de segundo. Su reacción puede ser una derrota total, no sirve para esto. Todo fue en vano.
O puede ser la aceptación de la vulnerabilidad. Hoy perdí, pero sé lo que debo mejorar. Un entrenador sabio no lo consuela con frases vacías. Lo ayuda a vivir esa pérdida, a sostener el dolor, a extraer de él una lección. Eso es formación ética. Evitarles esta experiencia a los jóvenes es literalmente deseducar para la vida. Por eso, la escuela no puede ser una burbuja donde el fracaso esté prohibido. Porque la vida real está llena de límites. Y quien no aprende a caer en el aula, caerá mucho más duro afuera. El tercer pilar de esta pedagogía viene de Carl Rogers, el gran psicólogo humanista. Rogers nos habla del aprendizaje significativo, aquel que afecta a la conducta, a la actitud y a la personalidad del que aprende. No es memorizar fechas, es transformarse. Pero ese aprendizaje significativo solo ocurre en un entorno de aceptación incondicional positiva. ¿Pero qué significa eso? Significa valorar a la persona independientemente de sus resultados, de sus aciertos o errores. No es blandura, es la condición para que el individuo se atreva a explorar sin miedo. Un niño de primaria lee en voz alta frente a sus compañeros. Tropieza con una palabra, se equivoca. Algunos niños ríen. La maestra puede hacer dos cosas: corregir con dureza, no sabes leer, practica más, y suspenderlo en ridículo. O puede, te equivocaste, pero me encanta cómo lo intentaste. Vamos de nuevo, yo te ayudo. Ese niño, en el segundo caso, no tendrá miedo de volver a leer. Habrá aprendido que el error no es peligroso, que puede arriesgarse. Esto es aceptación incondicional positiva. El límite entonces se transforma de fuente de vergüenza a catalizador de la autorrealización. El error, al no ser castigado, se percibe como feedback. Esto fomenta la autoconfianza y la exploración creativa. Imaginemos a un estudiante de arquitectura que presenta su proyecto final. Ha trabajado durante meses, ha dibujado planos, ha construido maquetas, ha soñado con ese día. El jurado lo critica duramente. La estructura no es viable, la iluminación no funciona, el concepto es confuso. El estudiante sale de la sala derrotado, se siente un fracasado. Quiere abandonar la carrera. Al día siguiente, su profesor se sienta con él. No para consolarlo con frases vacías, no para decirle todo está bien. Se sienta y analiza con él cada error. Le pregunta, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué harías diferente? ¿Qué parte de tu idea vale la pena rescatar? Ese estudiante, años después, recordará aquel fracaso no como una humillación, sino como el momento en que realmente aprendió arquitectura, porque el fracaso lo obligó a detenerse, a revisar sus supuestos, a escuchar al otro, a ser humilde. Esa es la pedagogía del límite. Un joven violinista toca en un recital, en medio de una pieza difícil, desafina. La nota suena mal, algunos asistentes lo notan. Su reacción puede ser hundirse, frustrarse y arruinar el resto de la interpretación. O puede respirar, aceptar el error y continuar tocando con la misma seguridad. Un buen maestro de música no le dirá, nunca te equivocaste. Le dirá, te equivocaste y seguiste. Eso es más importante que tocar perfecto. Porque la excelencia no es ausencia de error, es capacidad de recuperación. O un joven que emprende un negocio, invierte ahorros, se ilusiona, tiempo. El negocio fracasa, pierde dinero. Sus amigos le dicen, lo intentaste, ya déjalo. Pero él decide analizar cada error. Mal cálculo de costos, mala estrategia de marketing,
¿Mala elección de socios? Aprende, vuelve a intentarlo. A los pocos años, su siguiente negocio funciona. ¿Por qué? Porque el fracaso le enseñó más que cualquier curso de administración. Porque la escuela no le había enseñado a fracasar. La vida sí. O un escritor que envía su primera novela a 12 editoriales. Las 12 lo rechazan. Podría tirar la toalla, podría creer que no sirve para esto. En lugar de eso, lee cada carta de rechazo, extrae críticas, reescribe su manuscrito. A la 13ª lo aceptan. La historia de J.K. Rowling es famosa. Ella recibió el rechazo de 12 editoriales antes de que Bloomsbury publicara Harry Potter. ¿Qué habría pasado si se hubiera rendido en el primer no? Que el mundo se habría perdido una de las sagas más leídas. ¿O qué tal Thomas Edison? Él intentó miles de materiales para el filamento de la bombilla. Fracasó una y otra vez. Un periodista le preguntó, ¿cómo se siente haber fracasado tantas veces? Edison le respondió, no he fracasado. He encontrado 10,000 formas que no funcionan. Esa es la actitud del científico. El error no es un punto final, es un dato más. La escuela debería enseñar esa misma actitud. Cada error es una pista, no una sentencia. Y hago una pausa aquí para agradecer al Instituto Renacimiento de Guanajuato por su valioso patrocinio, sin el cual no sería posible la grabación de este programa. El Instituto Renacimiento es una institución educativa con la que comparto principios profundos y en la que tengo el honor de colaborar como director académico. Ofrece programas desde bachillerato, licenciaturas y maestrías debidamente registrados, diseñados para quienes trabajan y busquen una formación con propósito, con valores y con sentido. Justamente hoy, que estamos hablando de la pedagogía del límite y del fracaso, el Instituto Renacimiento sabe que educar no es evitar que los estudiantes se equivoquen, sino acompañarlos en el error para que aprendan a levantarse. Por eso los invito a conocerlo. Es un aliado para todos aquellos que creen que la educación puede transformar vidas, incluso y sobre todo después de una caída. Muchas gracias por su apoyo. Hemos cerrado un círculo. Esta temporada comenzó preguntándonos por la educación, por la libertad interior, por el asombro, por el encuentro, por la tecnología, por el sentido. Y el día de hoy terminamos con el fracaso. Pero la temporada termina aquí. La reflexión no. Porque en Anamnesis estamos convencidos de que pensar no es un lujo, sino una necesidad. Por eso, a partir del siguiente programa, comenzamos una nueva temporada, un nuevo ciclo. Esta vez abordaremos la pregunta más fundamental de todas. ¿Podemos conocer la realidad? En un mundo donde nos repiten que todo es relativo, que cada quien tiene su verdad, que no podemos conocer nada con certeza, vamos a defender lo contrario, que podemos conocer que la verdad existe y que merece la pena buscarla. Vamos a estudiar a Platón, Aristóteles, a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino. Vamos a enfrentar a los escépticos, a Nietzsche, Foucault. Y al final, espero, podemos decir con más fundamento que la verdad nos hará libres. Te invito a suscribirte, activa la campanita y no te pierdas el primer programa de la temporada 2, Filosofía de la Verdad. Se titulará ¿Podemos conocer la realidad? Va a ser un viaje exigente pero hermoso, y te prometo que valdrá la pena. Y ahora sí, vamos al cierre de este programa y de esta temporada. Hemos recorrido un largo camino juntos. 10 programas, muchas horas de reflexión. Hemos hablado de la herida de sentido, del silencio pedagógico, de la alfabetización emocional, de la libertad interior, del reencantamiento del conocimiento y hoy del fracaso.
Y al final, todo se reduce a una imagen muy sencilla. Un niño que se cae, se levanta y aprende. Un estudiante que se equivoca, corrige y sigue. Un ser humano que fracasa, se duele y se transforma. La escuela nos ha enseñado a temer al error. La vida nos enseña que el error es el único camino hacia la sabiduría, porque el ser humano no es libre porque nunca fracasa, es libre porque sabe qué hacer con su fracaso. Les propongo un ejercicio para esta semana, para cerrar la temporada. Piensen en un fracaso. Uno que haya sido importante en su vida. Ese que les dolió, que les avergonzó, que quizás todavía les duele. Ahora, pregúntense, ¿qué aprendí de él? ¿Qué haría distinto? ¿Qué parte de ese fracaso me hizo mejor? No se queden con el dolor, busquen la lección, porque esa lección es el verdadero tesoro. El fracaso bien vivido es el currículo del alma. Si este programa te ha hecho pensar en tus propios fracasos, compártelo. Hay muchas personas que viven avergonzadas de sus errores, sin saber que esos errores pueden ser su mayor maestro. Déjanos un comentario. ¿Qué fracaso te enseñó más? ¿Qué caída te ayudó a crecer? El like ayuda a que este mensaje llegue lejos, pero lo que de verdad importa es que tú, aquí y ahora, aprendas a caer bien. Yo soy Roberto Dávila y esto es Anamnesis. Gracias por pensar conmigo durante esta temporada. Gracias por atreverte a caer y a levantarte. Nos vemos en la temporada 2 y recuerda, la verdad no te hará libre si no te atreves a buscarla, pero si la buscas, la encontrarás.